Bien, la semana pasada estuvimos viendo los principios de la neumatología o la teología sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y entonces entendíamos que era una persona, asimismo era Dios, tenía los atributos divinos, así como el Padre, así como el Hijo, y también era una persona, aunque se le compara. Entonces, la naturaleza del Espíritu Santo, estuvimos discutiendo varias cosas, ¿no? Pero ahora vamos a ver directamente el pasaje, qué es lo que nos indica, qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros. O lo que recordemos que quien da el Espíritu Santo lo da Cristo Jesús. ¿Recuerdan Juan el Bautista lo que dice? Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo lo da el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Solo lo da, solo lo pone, solo llega, solo entra? ¿Qué es lo que sucede? Según este pasaje nos lo indica claramente. Sí, por eso les decía, creo que sí es importante estar aclarando algunos conceptos. Hay quienes piensan que en el bautismo es donde se nace de nuevo, hay quienes piensan que es al recibir a Cristo cuando se nace de nuevo, o podría ser después que se nazca de nuevo también. O sea, vean los ejemplos en Hechos, vemos en Hechos en donde el apóstol Pablo ya había recibido a Cristo, ya había creído en él, ya habían orado por él y después fue bautizado. Hubo otros que habían sido bautizados, pero después recibieron al Espíritu Santo. Entonces, la verdad es que no se trata de concentrarnos qué evento o qué hecho hace qué. Digamos, no le atribuyamos ningún poder propiamente al bautismo. El bautismo no tiene poder. Es importantísimo, sí, porque es una orden del Señor, pero no tiene poder el bautismo. ¿Qué tiene poder? ¿O cuál es el poder del bautismo? Formalmente el poder del bautismo es la cruz de Cristo, siempre. La cena del Señor, la misma historia. No es que literalmente ahí nos estamos comiendo a Jesús y tomándonos su sangre, recordemos, eso es lo que hace la iglesia religiosa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Lo que hacemos es testificar de eso que pasó en la cruz conmigo, con ustedes, con nosotros, como creyentes, en la cruz de Cristo. Nos hemos unido a Cristo. Cuando Él muere, nosotros morimos. Cuando Él es sepultado, nosotros también ya fuimos sepultados. Y cuando Él resucita, nosotros también. Entonces, si quieren ver en qué momento sucede eso, cuando Jesús estaba muriendo, cuando es sepultado y cuando viene la vida, resucita. Ahora, en nosotros, un momento, puede ser que usted lo reconozca, puede ser que usted en su vida personal diga, sí, yo sentí algo muy especial en mi bautismo, puede ser, y ha sucedido también, muchos, al menos esa es una señal muy clara, antes vivían en vicios y en cosas malas, y entonces cuando vienen a Cristo, cuando reciben a Cristo Jesús, todo eso lo dejan atrás. Entonces, ahí se nota que vino la conversión y con la conversión de una vez vino el Espíritu Santo, vino el cambio. Lo mejor es que no le pongamos tanta atención a qué sucede en qué momento. Claro, con esto no quiero decir que hablemos de mala manera. Cuando nosotros le hablamos y le exponemos a alguien el Evangelio, hay que decirle que ha recibido a Cristo, hay que decirle que el Señor Jesús ha entrado a su vida, hay que confirmarle, porque lo que nos toca a nosotros es reafirmar la fe, confirmar la fe. Recuérdense que las cuestiones de fe no es reciba a Cristo y tal vez va a recibir el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde certificar la fe, confirmar la fe. Crea en Cristo y va a ser salvo. Crea en Cristo, va a recibir el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la fe en esa persona está creciendo, está mejorando, está formándose y va a llegar a un momento donde Dios ya le envíe al Espíritu Santo, según el capítulo 1 de Efesios, porque oímos el Evangelio de nuestra fe, del Evangelio de nuestra salvación y creímos en él, por eso es que Dios envía al Espíritu Santo. El punto es que hay quienes creen, pero fue momentáneo, de ahí hay que seguirles hablando y es hasta después que creen. Hay quienes creen a la primera hablada. Hay quienes varias veces se les ha evangelizado antes, creo que aquí hay varios, ¿no? Donde se les evangelizó antes y rechazaron el evangelio. Antes, me refiero, antes de venir a Cristo, antes de convertirse. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir
que Dios estaba formando la fe, llamándoles a la fe. Es lo que llamamos la misión de Dios. Entonces, de seguro se los voy a tener que ir repitiendo, especialmente aquí en Juan, porque Juan habla mucho de todo esto. No nos pongamos ni atribuirle cosas a ciertas cosas, por ejemplo, a la iglesia. Es que la iglesia nos salva, la iglesia no nos salva. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Nos colabora en la fe, es decir, nos confirma en la fe, nos ayuda a fortalecernos en fe, nos da disciplina. La disciplina es bien importante para la fe. Cuando una persona ya no tiene disciplina, por ejemplo, de ir a la iglesia o de leer la Biblia, entonces su fe empieza a menguar. Cada vez más se mantiene cerca del mundo, se mantiene cerca del mundo y por eso, pues obviamente fácil, cae en pecados, en maldades, en rechazar a Cristo, en diferentes cosas. Es fácil que la gente caiga. Por eso es que el creyente tiene que tener disciplina, constancia, perseverar, hacer las cosas. No le estamos diciendo lea la Biblia ya, quédese tranquilo, tranquila con que leyó la Biblia. Leyó la Biblia una vez, léala otra vez. La leyó otra vez, léala 5 veces. Después léala 10 veces, después léala 100 veces. Siga leyendo la Biblia. Es el alimento espiritual y la idea es tener perseverancia. Entonces, la Biblia misma no nos salva. El único que nos salva es Cristo. Y Él, pues, nos demanda la fe. Y nosotros como creyentes y como iglesia estamos colaborando con la fe de todos en todos sentidos. Y si venimos a esta iglesia, a la iglesia más bien, pues obviamente que sea para ir creciendo en la fe. Esto no quiere decir que no seamos hijos de Dios o que no sean hijos de Dios. Lo que pasa es que necesitan que su fe siga creciendo para que se empiecen a manifestar ya los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo y diferentes cosas. La fe siempre se va a usar, siempre siempre va a utilizar la fe. Entonces, esto es conforme lo determina el Espíritu Santo, no es como yo decido, como yo quiero, como a mí me gusta o como a mí me place. Es el Espíritu Santo, por eso tenemos que estar en la iglesia, tenemos que estar leyendo la Biblia, tenemos que estar orando constantemente con fe. Si estas cosas yo las estoy haciendo, pero mi fe no crece, no mejora, no cambia, estoy haciendo todo eso por gusto. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo? Igual, sirve para la fe. El apóstol Pablo lo dice, perdón, el apóstol Pedro lo dice un tanto más exacto, pero es un poco complicado. Dice Pedro claramente, el bautismo nos salva, dice, el bautismo nos salva, pero no quitando los pecados. Y entonces, si lo que nos condenó fueron los pecados, entonces, ¿cómo es que el bautismo nos salva? Dice el apóstol Pedro, lo que pasa es que el bautismo nos hace tener una conciencia más hacia Dios, a aspirar a una buena conciencia hacia Dios. Es decir, estoy cumpliendo con lo que Dios me manda, estoy cumpliendo con lo que el Señor decide y define. Entonces, al cumplir con eso yo estoy cumpliendo con Dios. Es cierto que hay muchos pecados que yo hago y esas son cosas malas, pero esto yo estoy cumpliendo. Entonces dice Pedro, al tener esa aspiración de buena conciencia ante Dios, eso nos ayuda y nos colabora y tenemos que definirlo con respecto a nuestra fe. Entonces, ¿en qué momento es? ¿En qué situación es? Es irrelevante. No lo sabemos y no lo vamos a definir entre los demás. Yo no sé si ustedes saben, si ustedes reconocen un momento específico donde nacieron de nuevo. Yo no lo reconozco, o sea, yo sé de mi conversión, yo sé de mi bautismo, pero yo no puedo decir ahí sentí algo, ahí sucedió alguna cosa, me pasó algo diferente, más allá de mi conciencia, que tendría que ser lo que empieza a definir Pedro. Yo quería ser miembro de la iglesia, yo quería ser parte de la iglesia, yo quería cumplir con las ordenanzas de Cristo Jesús. Y eso me da una buena conciencia porque estoy cumpliendo ante el Señor. Pero eso no quiere decir que no fue ese momento de mi nuevo nacimiento. No sé, simplemente ya más adelante, conforme al crecimiento, fue creciendo mi fe, fue desarrollándose, empecé a ver los dones del Espíritu Santo y ya estuvo, ya sabía que ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, es bien importante, por eso es que nosotros como iglesia tenemos que confirmar y confirmar la fe. Es bien importante no decirle, de aquí a 2 años va a empezar a manifestar los frutos del Espíritu, hasta entonces tiene que saber que sí tiene el Espíritu Santo. No, por eso hay que confirmarlo desde ya. Si usted recibe a Cristo, Dios ha prometido, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo.
El que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, él está tocando a la puerta de cada corazón. Si ese corazón le abre la puerta de todo corazón, de toda sinceridad y su fe es suficiente, entonces el Señor entra. Viene el nuevo nacimiento. ¿En qué momento? Irrelevante. No sabemos. Nosotros simplemente decimos, ya, ha nacido de nuevo. Entender esto y les recomiendo que lo mediten. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo recibo a Cristo, pero al ratito, al año, a los 5 años o algo así, de una vez se apartan de la fe, se apartan de la iglesia y se apartan de Dios. A veces toman unos cuantos meses, pero el punto es, ¿y qué pasó con ellos? Sí estuvo el Espíritu Santo, pero ella no. No, lo que pasa es que su fe no fue fortalecida. Porque ella no lo dejaron, porque tienen algún vicio, tienen alguna desviación, amaron más al mundo. El Señor lo dice claramente en este capítulo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que no van a la luz. Ellos quieren alejarse de la luz, quieren permanecer en tinieblas porque quieren seguir haciendo lo malo. Entonces, estas son las situaciones que pasan. No existe un dejar de ser hijo de Dios. No existe un ya no soy hijo de Dios o caído de la gracia. Esas son ciertas doctrinas desviadas que existen en algunas iglesias. Ando caído de la gracia. Si anda caído de la gracia, usted es un apóstata de una vez. No tiene nada que ver con Cristo más. De hecho, la expresión que usa el escritor de Hebreos es que tuvo por inmunda la sangre del pacto. Imagínense, o sea, tuvo por inmunda la sangre de Cristo. Ese es un apóstata, alguien que ha rechazado completamente a Cristo Jesús como Salvador y como Redentor. Entonces, esa persona es la que cayó de la gracia. Pero obviamente, nadie puede caer de la gracia si tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, eso no se puede dar. Por eso es que la salvación no se pierde, porque no se puede perder al Espíritu Santo. Acuérdense, lo dice claramente Pablo, el sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo, el sello. Estamos ya sellados para la salvación. Entonces, por eso, a nosotros el trabajo que nos toca como iglesia es confirmar y confirmar y confirmarle. Si usted cree de todo corazón, si usted invita al Señor a su vida, Él va a entrar a su vida y va a darle su Espíritu Santo, si eso es lo que Él quiere. Pero depende de esa persona y de sus intenciones. Muchos vienen a la fe, llamémosle así, o vienen a creer, mejor llamémosles así, porque tienen miedo al infierno. Y le tienen miedo al infierno y yo me he dado cuenta mucho de eso, que eso del temor al infierno dura poco. No quiero decir que sea malo evangelizar en ese sentido. Mire, si no cree en Cristo, va a ser espantoso lo que le va a pasar. Sí, o sea, sí, es parte del evangelismo, es cierto. El problema es que mantener una vida cristiana, una vida entregada a Dios, una vida buscando al Señor, solamente porque tengo temor al infierno, no dura. La verdad no dura. Por eso es que también estamos en la iglesia y por eso es que los hermanos tienen que permanecer en la iglesia. ¿Para qué? Para que aprendan a amar a Cristo. Porque si aprenden a amar a Cristo, entonces ahí sí pueden permanecer para siempre. Ese amor no se va a terminar cuando se acabe nuestra vida. Ese amor va a terminar, va a seguir por toda la eternidad. Recuérdense que es el vínculo perfecto el amor. Entonces también venimos a la iglesia para aprender más de Cristo, para amarle más, no desamarle más, sino para amarle más, no para acostumbrarnos, no para yo ya sé suficiente, no, para entregarle más su vida a Cristo. ¿Y eso qué es? Fe. Fe basada en el amor, lo menciona Pablo en Gálatas. La fe está basada en el amor. Entonces, una persona que viene a Cristo solamente porque tiene temor al infierno, está bien, es válido, es lógico, es coherente. El problema es que se les quita, se les va rápido. Entonces, rápido, siguen pecando, siguen apartándose, se les va el temor, ya no tienen ninguna intención ni ningún deseo de estar en la iglesia o simplemente ya no le ven ninguna razón. Entonces, ¿qué pasa? Que es una fe, Pablo le llama el capítulo 13 de 2 de Corintios una fe reprobada. Entonces, si quieren le podemos llamar una fe imperfecta o como ustedes quieren llamarle. Todavía no es perfecta, por eso nos corresponde a nosotros confirmarle, confirmarle, confirmarle. Miremos la palabra, miremos la Biblia. No solamente evangelizó, ya, ya, no necesita nada.
Tiene que asistir a la iglesia, tiene que buscar del Señor, tiene que aprender más de Él. Tiene que conocer más del Señor Jesucristo. Entonces, el momento es irrelevante, francamente, el momento es irrelevante. No lo sabemos y no lo vamos a saber. Estos son los secretos del Espíritu Santo. Y con esto no quiero en ninguna forma que piensen, no, tienen que cambiar ahora su forma de evangelismo. No, o sea, cuando ustedes evangelicen, ustedes háblenle a las personas y díganle si tú abres o si usted abre su corazón a Cristo, el Espíritu Santo va a entrar y nace de nuevo y ya es una nueva criatura y es hijo de Dios. Lo importante es que lo crea. Claro, de la misma manera es muy importante que sigan conociendo y aprendiendo y entendiendo. A lo que iba y la respuesta a la pregunta es, ¿y qué es lo que hace el Espíritu Santo o cómo es que entra el Espíritu Santo a nosotros? Es por medio de hacernos nacer de nuevo. Él no nace, nosotros nacemos de nuevo y es un nacimiento espiritual o un nacimiento del Espíritu. Venimos a ser niños espirituales, somos nuevas criaturas, somos nuevas creaciones, pero somos niños espirituales. Recordemos las partes de nuestro ser. ¿Cuáles son las partes de nuestro ser? Ahí lo puse con en minúscula para que no se entendiera de otra forma. Recordemos, la E mayúscula en espíritu se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Em, los nombres en la Biblia. Vamos a ver. El cuerpo es soma. En la Biblia vamos a encontrar la palabra cuerpo como soma. Puse una G ahí en un círculo, quiere decir que es griego. El alma, sugen es alma, son palabras que utiliza Pablo y son palabras que utiliza el Señor Jesucristo. Así que nos vamos a quedar con esas definiciones. Hay quienes no consideran que existe alma y espíritu, hay quienes interpretan eso, pero esas son interpretaciones propiamente del judaísmo. Entonces yo les recomiendo que no sigamos esas interpretaciones, son malas interpretaciones. Pablo utilizó las palabras psugen y neuma y Jesús utilizó las palabras psugen y neuma. Entonces, claramente ahí vemos las definiciones y no tenemos por qué estarlo cambiando. Ya si alguien no cree en el espíritu y en el alma, bueno, ya es problema de cada quien. Nosotros le vamos a creer a Pablo y le vamos a creer a Jesús. Em, en hebreo no sé por qué me estoy olvidando las letras. Nefesh, se me ha olvidado la E. Otra vez. Y está en círculo la H porque es en hebreo. Nefesh. Y espíritu. Espíritu en griego es neuma, con una P al principio. Y ruach, creo que hay una H por ahí, pero no me acuerdo. Ruach, en hebreo. Ruach. Entonces en hebreo también se usa colectivamente la palabra ruach, o sea, espíritu. Cuando se habla del espíritu de Dios, entonces el ruach de Elohim, se menciona, el ruach, ¿verdad? Probablemente Jesús utilizó algunos derivados de esto. Recordemos que el idioma de Jesús, arameo, el idioma arameo se parece mucho al hebreo. No es exactamente el hebreo, pero se parece mucho al hebreo. De hecho, es como una unión entre hebreo y árabe por ahí, un tantito así. Más o menos se parece. Muy probablemente el arameo viene derivándose por las faltas que tenía el hebreo, y es que el hebreo no tiene vocales. Entonces necesitaban poner mejor toda la escritura y por eso utilizan el arameo. No lo sabemos, la verdad no lo sabemos, todavía vemos el arameo. Creo que la primera referencia bíblica que tenemos del arameo está en Jeremías. Algunos fueron a hablarle a Jeremías, al profeta Jeremías en arameo. Entonces estamos hablando de los tiempos del cautiverio. Yo antes pensaba que era post-cautiverio y que había venido el arameo, ¿no? Pero para entonces ya lo tenía, para tiempos de Jeremías. Bien, esas son
Los escritores bíblicos entonces saben que escribieron en griego, entonces por eso ellos utilizan el psugen y utilizan el neuma. Esas son nuestras partes. Cuando vino el pecado, ya lo sabemos, ¿qué pasó con nuestro espíritu? Murió. ¿Y qué pasó con el alma? O tal vez más fácil, ¿qué pasó con el soma? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Cuándo vino el pecado a nuestra vida? ¿Heredamos la muerte solo? El alma ya está condenada. El alma ya está condenada. Es por a causa del alma que vino Cristo. Y ese fue el alivio inmediato que nosotros ya tenemos. El alma ya está redimida. Si nosotros morimos como creyentes ahora, inmediatamente ya estamos en la presencia del Señor porque el alma ya está redimida, ya está comprada por Cristo, ya le pertenece a Él. Lo que pasa es que el alma, recuérdense que no está transformada. Necesita la transformación. De eso se trata la vida cristiana. Necesita la transformación, olvidarse de las cosas pasadas, creerle más a Dios, ver las cosas que no son como si ya fuesen, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al espíritu, el espíritu simplemente estaba muerto. ¿Y qué pasaba con un espíritu muerto? Recordemos que parte de nuestra maldad viene también por el mundo en el cual vivimos. Nuestro entorno pone en nosotros esa maldad. Eso es normal. Está bien. Y esa es la razón por la cual los niños se les llama inocentes. No es que sean formalmente inocentes. Lo que pasa es que no han estado mucho en el entorno y por eso no han recibido mucha influencia. Solamente es cuestión que reciban influencia y la maldad propia en ellos es la que empezará a manifestarse. Capítulo 8, versículo 21 de Génesis lo indica el mismo Dios, que el hombre desde su juventud siempre va a inclinarse su corazón a buscar lo malo. Esa es consecuencia de la degradación del alma. Y por supuesto, ¿dónde vienen las consecuencias? En el alma, es decir, la condenación y por supuesto el cuerpo, enfermedades, pérdida de la vida o acortar la vida de esa persona, de ese cuerpo, y por supuesto, al terminar su vida ya viene la condenación. Pero ¿qué es lo que pasó con el espíritu? Murió, dicen, bueno, está bien, pero ¿en qué sentido? ¿En qué forma o qué se refiere eso? O sea, al decir el espíritu estaba muerto, ¿será que el espíritu había un fantasmita dentro de nosotros así como que dormido? No sabemos exactamente dónde estaba nuestro espíritu ni qué condición tenía nuestro espíritu. Lo que pasa es que la muerte significa formalmente separación. Muerte no significa una cosa que estaba viva y ahí se quedó y ya no tiene vida. Sí, sabemos que ese es el concepto que nosotros tenemos. El concepto bíblico significa separación. O sea, el alma y el cuerpo estaban separadas del espíritu, separadas. Y eso es muerte. ¿Y qué hacía nuestro espíritu? Hasta donde sabemos por ahora, puede ser que haya otras características, pero hasta ahora lo que sabemos con respecto a nuestro espíritu es que nos daba comunicación con Dios. Por eso es que ningún ser humano nace conociendo a Dios, hablando con Dios, escuchando a Dios, no se da, porque el espíritu está separado, el espíritu está muerto. Ah, sí, pero yo veo niños que como cantan, sí, puede ser que tengan fe, pero es solo eso, tienen fe. No tienen el espíritu vivo. Pero ¿cómo le gusta la Biblia? Tiene fe. La fe está en el corazón. La fe la tuvo Abraham, la fe la tuvo Moisés, la fe la tuvo David, todos ellos tuvieron fe, pero no tenían el espíritu vivo. Su espíritu estaba separado de ellos. Estaba la muerte espiritual todavía en ellos. No se había dado esta vida y este nuevo nacimiento. Pero entonces, ¿cómo tenían la fe? Porque la fe viene a dar en el alma, en el corazón. Y tiene que ver, de hecho, con los sentimientos, pero no con todos los sentimientos, más específicamente con el amor. Por eso es tan importante el amor. El amor yo ya no lo caracterizo como un sentimiento, aunque sí es ciertamente y sí puede funcionar como tal, pero el amor es mucho, mucho, mucho más que un sentimiento. El demonio solamente quiere que lo veamos como un sentimiento, pero ya deberíamos cambiar ese concepto. En el amor está la fe. La fe se basa en el amor. La fe se basa en el amor. Y bien podríamos decir, esa es la razón por la cual estamos y existimos en un mundo que busca que todos nos odiemos y que todos odiemos todo.
La idea es corromper nuestro amor, pero esa es otra cosa, no lo vamos a ver ahora. Tiene que ver entonces con el alma. El espíritu estaba separado de nosotros y es por eso que no tenemos comunicación con Dios. Y seamos claros, nadie tiene comunicación con Dios. Puede ser que tengan fe, puede ser que tengan, le podríamos llamar atisbos de fe, pero es eso, no es comunicación con Dios. El saber que Dios existe no es tener el Espíritu Santo y entonces haber ya nacido de nuevo. No. El saber que Dios existe es un atisbo de fe, principio de fe, primordio, no sé, una señal de fe apenas, una muestra de fe, un principio de fe, podría ser. Y sí lo veo así, pero aquí nos estaríamos complicando un tanto más. Pero simplemente dejémoslo en el ámbito de la fe, no en lo espiritual. Ningún niño nace con el espíritu vivo y no puede darse el nuevo nacimiento sino hasta que se escucha el evangelio. Esa es la única forma y se recibe el evangelio. Entonces Dios envía a su espíritu, capítulo 1 de Efesios. Ahora, envía a su espíritu, pero lo que estamos aclarando es qué quiere decir eso, enviar a su espíritu. Viene el espíritu, entra el espíritu. Sí, sabemos que todo eso es así, pero el Señor Jesús nos está hablando de un nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. No nacemos en el alma, puede ser que haya buena conciencia, lo que dice Pedro con respecto al bautismo. El bautismo nos salva, dice Pedro, pero no lavando nuestros pecados. Lo que nos da es una buena conciencia, la aspiración a una buena conciencia, menciona el apóstol Pedro. Y esa buena conciencia es la que ya tenemos cuando venimos a Cristo. Venimos a Cristo y entonces entendemos, mis pecados, Él los pagó, Él los canceló. Yo ya no tengo que cancelar ningún pecado. Digámoslo así, tal vez es la forma más sencilla de verlo. El único pecado que tiene el mundo es que rechaza a Cristo, que sí es un pecado terrible, no es un pecadito sencillo, es un pecado terrible, porque dice el apóstol Juan que esa persona que rechaza a Cristo hace a Dios mentiroso. Y es a causa de ese pecado que van a ir a condenación, por rechazar a Cristo Jesús, por menospreciar a aquel que entregó su vida por ellos. Entonces, esa es la razón por la cual ellos irán a condenación. No por muchos pecados, por un pecado. Rechazaron a Cristo. Entonces, nosotros no tenemos que pagar pecados. No, no tiene que pagar pecado. No tengo que comprar la justificación. No. La santificación. No. Algunos dicen que se debe ir ganando la santificación. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es vivir la santificación que ya Cristo nos dio. Ya somos santos. Y vivir la santificación no quiere decir me visto en cierta forma, hablo de cierta forma. No, tiene que ser del corazón. Cambios en donde empezamos a buscar más a Dios. ¿Ibas a comentar? Y si el hermano, voy a comentando con los hermanos que están en cámara, que ellos no escuchan. El hermano pregunta sobre esta discrepancia religiosa de que se debe bautizar a los niños porque no tienen alma. Y la otra pregunta sobre la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, las lenguas y ese tipo de cosas que tienen algunas iglesias. Entonces, con respecto al bautismo de niños, bueno, ahí más o menos tendríamos que entrar un tanto al juicio porque definitivamente tenemos que concluir que el alma sí está ahí. Pensar de que hay que bautizar a un niño para que se le meta el alma, en ese momento no puede entrar el alma. Recordemos que es el aliento de la vida. Si definitivamente ahí no está el alma, entonces el cuerpo no tiene vida. El cuerpo, perdón, necesita el alma para poder tener vida y tiene un alma específica para esa vida. Por eso es que no podemos intercambiarnos cuerpos. ¿Han visto esas películas? O sea, encarnación por un lado está bien, pero no podemos intercambiarnos cuerpos, porque mi alma es para este cuerpo, su alma es para ese cuerpo que tienen y de ahí ya no. Tomen en cuenta, de hecho, que el cuerpo es una posesión eterna, es lo que van a tener para siempre, por toda la eternidad. Es cierto que vamos a morir, es cierto que nos vamos a separar, nuestra alma se va a separar de nuestro cuerpo, pero eso es un tiempo, nada más, solo es un tiempo. De ahí todos vamos a resucitar. Claro, los que creímos en Cristo vamos a resucitar a gloria, salvación, perfección, glorificación y todo lo demás. Y por supuesto están los otros que resucitarán a confusión perpetua. ¿Y en dónde van a recibir el castigo? También en el cuerpo.
conforme a sus acciones, conforme a sus intenciones. Recuérdense quién manda, quién gobierna. De estas tres partes de nuestro ser, ¿quién gobierna? El alma, el alma. Bueno, tal vez algunos piensan en el cuerpo, pero ¿a qué se refieren con eso? Pueden ser hormonas, pueden ser desbalances, desequilibrios, hambre, sed, sueño, pero eso no nos manda, eso no nos gobierna. O sea, pensemos, ¿cuál es el gobierno de nuestro ser? Puede ser que tengamos motivaciones, intenciones, obligaciones, instintos o cualquier cosa así, pero no nos gobierna. Solo una cosa nos gobierna. ¿Qué nos gobierna? El yo o el ego. Y eso está en el alma. O también le podemos llamar la voluntad. Eso está en el alma. El único que puede dirigir eso, cambiar eso o quitarnos ese poder sería Dios, pero Él no lo va a hacer, no lo va a hacer nunca. Incluso considerando a todo el mundo que se va a ir al infierno por culpa de su propia voluntad entregada por Dios, aún así el Señor no va a violentar esa voluntad, no la va a cambiar. ¿Se quieren ir al infierno? Adiós. Es lo que ustedes eligieron. Y eso tiene que ver con la voluntad. ¿Y los demonios pueden socavar esa voluntad? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que los posesos tienen que entregar su voluntad o los demonios tienen que someter su cerebro. Pero ahí vamos a entrar a otras cosas. Solamente son conclusiones, nada más que les comento y que tienen que ver con esta nuestra soberanía, autoridad y todo lo demás, y eso es porque tenemos un alma. No podríamos existir sin el alma. Y otros espíritus no pueden meterse a esos cuerpos si no hay un alma. Eso también lo vemos en los endemoniados. Los endemoniados, bueno, les encanta vivir en un cuerpo, a los demonios, quiero decir, a los espíritus inmundos, les encanta vivir en los cuerpos humanos, pero pueden gobernar ese cuerpo sin el alma de esa persona. O sea, cuando esa persona se muere, se separa su alma, ¿pueden todavía los demonios levantar ese cuerpo? No. Entonces ahí vemos estos principios bien puntuales, bien importantes y necesarios con respecto al alma. El alma ahí está. No existe ninguna otra forma, ningún otro medio que haga alguien para que pueda entrar el alma. Más o menos esta situación de las religiones y el bautismo de niños más se orienta hacia la salvación. Se considera que una persona, un niño salvo, si ese niño muere, bautizado quiero decir, entonces si ese niño muere, entonces ahí sí se salva. Pero hay algunas religiones que piensan que niños no bautizados no se salvan. Incluso hay algunos evangélicos que lo piensan así. Parte de ellos son las corrientes calvinistas severas, más de hueso colorado. Ellos piensan que los niños que no son de la iglesia o de familias de la iglesia, al morir se condena. Ahora, entendemos la palabra y esa es la forma más sencilla de explicarlo, más clara de entenderlo. Si no se entiende es porque hay una discrepancia con respecto a la fe. El Señor Jesucristo dice, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Eso no es un dicho cualquiera. El Señor no decía cosas al azar, solo porque era querendón con los niños. El Señor Jesús es el único que tiene autoridad sobre el cielo y sobre el infierno. Y Él dijo, de los tales es el reino de los cielos. Entonces, de hecho, hay sacrificios satánicos, satanistas, en donde se sacrifican los niños y dice, así, si los sacrificamos, entonces su alma se va a ir al infierno. Mentira. Ellos no tienen autoridad sobre el alma y sobre la disposición de la eternidad de nadie. Claro, sabemos que el demonio es mentiroso porque siempre ha sido, siempre ha mentido. Pero todo eso que hagan, sacrificios, ritos o lo que sea, no van a gobernar sobre el alma. Sobre el alma gobierna Cristo, nada más. Y con respecto a los niños, el Señor lo dice claramente. Entonces, hay algunas discrepancias en algunas religiones, sectas y ciertas desviaciones. Yo, con esta palabra clara del Señor Jesús, creo que es más que suficiente. Él es quien tiene el permiso, Él es quien deja. Sí, pero no tienen fe. Sí, pero no han creído en Cristo. Sí, pero no han recibido. El Señor Jesús dice claramente que de los tales es el reino de los cielos. Si ese niño, siendo niño, muere, entonces va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Cristo. Y ya.
lo dice Cristo, se acabó. De hecho, tienen un ángel, acuérdense. Ese es otro pasaje, que hay ángeles cuidando a los niños, aún a los hijos de los satanistas, por cierto. Entonces, bien, con respecto a eso, lo importante es que crea, lo importante es que conozca, lo importante es que reciba a Cristo, lo importante no es hacer las cosas porque sí, porque hay que hacerlo. O si se dio eso, bueno, póngase a leer la Biblia o póngase en un discipulado, la iglesia da discipulados y que entienda bien por qué es que tiene que bautizarse, por qué es que tiene que entregar su vida a Cristo. Recuérdense que el bautismo es una vez y nada más, no hay rebautizos. Esa es otra de las desviaciones que se están dando, no sé desde hace cuánto tiempo, pero es otra de las desviaciones. Yo ya me bauticé hace muchos años, entonces necesito bautizar. Necesita bautizarse otra vez. ¿Siquiera entendió qué significa el bautismo o no? Y puede ser que no le dieron discipulado, pero, o sea, no leyó la Biblia después. ¿Qué es el bautismo? El bautismo significa nuevo nacimiento, muerte y revivir en Cristo. Entonces, si yo lo voy a hacer otra vez, estoy diciendo que mi primer bautismo no sirvió y que yo no nací de nuevo ahí. No estoy confirmando mi fe, estoy rechazándola. Está bien si tal vez en aquel entonces yo no lo supe, pero por eso está la Biblia, y por eso están los estudios bíblicos, por eso está la iglesia, para aprender, para conocer, para asegurarse, afianzar. Ah, esto fue lo que pasó o lo que yo testifiqué cuando me bauticé. Vaya, pero es entenderlo, adquirir la fe, tener la seguridad. ¿Verdad? Puede ser por una cuestión de mucha juventud, pero es que no es tanto mucha juventud, es también el saber, es lo más importante es saber. Como mencionaba, de hecho, hay niños con fe. Hay niños con fe y se les nota, pero eso es fe. No es que ya nacieron de nuevo, no es que ya el Espíritu Santo lo está usando. Esas situaciones son un tanto desviaciones. Es mejor que tengamos coherencia, seamos coherentes. Solamente tiene el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo una persona que tiene por experiencia el pecado y por lo tanto la condenación y por lo tanto puede conocer a Cristo como su Salvador. Esa es la única forma. Entonces, sí está bien darles un buen tiempo, tipo inicio de la adolescencia, podría ser, para que entiendan bien, para que conozcan bien, sino mejor darles un poquito de más espacio y más conocimiento, ¿verdad? Pero no hay una edad formalmente y no la ponemos, no la imponemos porque la fe no tiene edad. La fe depende de quien abre su corazón y entonces recibe. En parte eso y en parte número, acuérdese. O sea, 400 personas se bautizaron. Dedicarse a discipular 400 personas, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿Verdad? Qué esfuerzo tendría. Y qué bueno que hubiera sido, excelente que hubiera sido, pero no, o sea, muchas veces es quien aceptó. Lo mismo pasa en las iglesias. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en Cristo? Y levanta cualquiera. Ya, ya, uno, dos, tres, 10 convertidos. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es estadística. 10 convertidos este domingo. Porque le tienen que llevar a los misioneros o a quienes les dan su dinero, ¿no? Y entonces miren todos los convertidos. Y yo lo vi en ciertas iglesias. Entonces, muchas veces las cuestiones son más de número. Lastimosamente, muchas iglesias no se preocupan de la doctrina. Tiene que ver también con la segunda pregunta que mencionaba José Luis. Tiene que ver con esto porque hay iglesias que consideran las lenguas, el hablar en lenguas, como señal de que se tiene el Espíritu Santo, o sea, que han nacido de nuevo. El apóstol Pablo es claro al mencionar que las lenguas públicas en la iglesia fueron dadas para la enseñanza. Tenían que ver con la doctrina en aquel entonces y que tenía que interpretarse. No decir, incluso él dice, prefiero decir una o dos palabras bien conocidas que 1000 no conocidas. Y aparte estaban las lenguas de oración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué el apóstol Pablo está dando a entender esto? Recuerden aquel entonces. Aquel entonces no estaba la doctrina apostólica. Aquel entonces estaban empezando a escribir las cartas de Pablo, las cartas de Juan, mucho más tardías, etcétera, etcétera. Entonces, la doctrina apostólica no estaba. ¿Y qué pasaba con las iglesias? Y la gente se estaba convirtiendo y viniendo a Cristo.
Entonces, por eso el Espíritu Santo utilizó este instrumento, esta forma, para poder dar esta palabra en lo que se empezaba, no solo a escribir o se terminaban de escribir los evangelios, las cartas apostólicas. Y por supuesto, no es que todos tuvieran el Antiguo Testamento y de ahí iban a aprender. Por eso es que estaban las palabras de sabiduría, el don de ciencia, todos estos de esta manera en donde Dios se manifestaba. Y se manifestaba de tal manera, eso es muy importante para otras iglesias, se manifestaba de tal manera que Pablo les dijo, hey, 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 no, no, yo traigo palabra y yo también traigo palabra y a mí me dijo otra cosa. No, con orden, tranquilos, poco a poco. Incluso menciona esta frase muy importante, a mí me gusta mucho, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces no es cuestión de que yo siento el poder y entonces por eso empiezo a hacer diferentes cosas. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Menciona Pablo también en esas explicaciones. Entonces, debido a que la doctrina todavía no se había multiplicado y llegado a todas las iglesias, el Espíritu Santo vio la necesidad de usar estos medios. Ahora ya no se usa de esta manera, o sea, y no me refiero a que ya no lo haga el Espíritu Santo, como que le estamos cortando su posibilidad o su capacidad, sino que ahí está la Biblia. Entonces el Espíritu Santo da la sabiduría por medio de la palabra de Dios, da el conocimiento por medio de la palabra de Dios, nos guía por medio de la palabra de Dios. Ya no se necesita aquello, ¿no? Es no, yo quiero que el Espíritu Santo me lleve como un torbellino, así como se llevó a Felipe. Quiero ir a tal lado a evangelizar y quiero que me lleve un torbellino. Tome un bus. Pues ya ahí están los buses. No, yo quiero un torbellino. O sea, ¿cómo se le va a imponer eso al Espíritu Santo? El Espíritu Santo y Dios mismo operan mucho por necesidad. O sea, ¿cuál es la necesidad que tiene ahorita? ¿Cuál es su necesidad? Y es por eso que vemos esos dones ya no en ese sentido. Nosotros ahora conocemos o entenderíamos las lenguas más que nada forma de oración, pero no es que sea obligado. Pablo también es claro, capítulo 4 de Efesios, que Dios repartió, el Espíritu Santo reparte los dones, el Señor reparte los dones como Él quiere y para que nos sirvamos unos a los otros. El don de lenguas nunca es una característica o una señal de nuevo nacimiento, nunca. De llenura del Espíritu Santo, para esas denominaciones sí podría ser, pero formalmente no es esa la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo también lo describe, que es que cantemos, que hablemos con la palabra de Dios, que cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales entre nosotros, que nos mantengamos en ese constante andar en Dios. Bueno, cada quien es libre de juzgar, ¿no? Pero muchas de estas situaciones lo que se busca es un espectáculo, un show, tirar a la gente, hacer ciertas formas, ciertos movimientos, ciertas cosas emocionales y dicen, ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios está con nosotros, la gloria de Dios está con usted cuando está ahí orando en su habitación, ahí está la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no cree. ¿O en dónde pone su fe? ¿En dónde pone su confianza? Y tiene que ver con lo que decíamos antes. Yo tengo que hablar en lenguas para saber que tengo al Espíritu Santo. Eso es así. De hecho, oí un término, creo que fue esta semana, oí un término, le enseño a la gente a hablar en lenguas. Pues sí, si eso no es enseñar, ni aprendido. Le enseño a la gente a hablar en lenguas. Para nada. Por eso son las dos características o las dos formas de hablar en lenguas y la de oración no la vemos nosotros como que haya un traslado, por así decirlo. Digamos, este hablar en lenguas y el hablar de forma angelical y no, digamos, cuando empiezan a hablar en otros idiomas, ya no hace falta, que eso también se podría decir. Yo quiero que el Espíritu Santo me enseñe a hablar en ruso, porque quiero ir a Rusia. Entonces, que me dé el poder hablar en ruso. No, métase a Calusac, ¿no? Métase a la escuela de lenguas. ¿Por qué el Espíritu Santo se le va a imponer a hacer eso y para empezar, mandarle y darle órdenes al Espíritu Santo? Pensemos en eso, ¿no? O sea, ven al Espíritu Santo dándole lenguas, otros lenguajes a otras personas para que vayan a evangelizar. Sí podríamos reconocer el talento,
Una persona tiene mucha habilidad, entonces no se sabe 2 idiomas, se sabe 5, se sabe 10. ¡Ah! ¡Qué gran talento tiene! Y muy probablemente el Espíritu Santo le esté llamando a otros trabajos, a otras misiones, a otros continentes. Y qué bueno, gloria a Dios. ¿Qué más hayan así? Pero el Espíritu Santo no hace las cosas ni por espectáculo ni por desperdicio. Es la misma historia con el nuevo nacimiento. ¿Se tiene que sentir el nuevo nacimiento? No es un espectáculo. No es un espectáculo. Simplemente yo tengo que creer que ya, ahí está. El problema de nosotros los cristianos siempre va a ser el mismo, la fe. ¿Y en qué voy a poner mi fe? Hay hermanos que dicen, bueno, yo tengo que hablar en lenguas para saber que tengo el Espíritu Santo y va a hacer lo que sea, va a hacer lo que se le ocurra. A ver cuáles son las palabras. Jabara, shabara. Bueno, lo voy a hacer. Sí, hay muchas ideas bastante extrañas. Yo hasta leí un libro, mi papá tenía como 4 del mismo libro y de cómo recibir al Espíritu Santo. Ya recibió al Espíritu Santo, pero cómo ser lleno del Espíritu Santo y cómo ser bautizado por el Espíritu Santo. No existe discrepancia en esos términos en la Biblia. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ya fuimos bautizados, ya estamos bautizados en el cuerpo de Cristo y no necesita más. Mayores experiencias con Dios es lo que yo le digo. ¿En serio? ¿Quiere mayores experiencias con Dios? Porque lo que va a hacer es comprometerlo o comprometerla. O sea, no va a creer que el Señor se le va a manifestar, mira qué bonito soy, mira qué lindo soy. Y adiós. Si el Señor se me va a manifestar de una o de otra forma, es lo mismo con una sanidad. Si yo le voy a pedir al Señor sanidad, más vale que yo también me vaya a comprometer con Él. Eso no es solo así. No quiero decir que tengamos que pagarle a Él. Es que tener una experiencia más cercana con Dios nos va a comprometer más con Él. Y muy bien, diría yo, esa es la razón por la cual el Señor lo haría. Vean al apóstol Pablo, claro, no vamos a tener ni esa manifestación ni ese compromiso, pero bien puede ser, esa es la idea de Dios de manifestarse así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su vida se acabó. Cuando vio a Cristo, su vida se terminó. Por eso es que se llamó Pablo. Él no se llamó Pablo porque sí, se cambió el nombre. Yo ya no soy más Saulo. Saulo ya se murió. Y claro, debería pasar con todos nosotros, pero es violento. Es un shock fuerte. Pablo estuvo 3 días sin comer, solo orando. Fue un shock terrible. No, fue lindo, estaba bien, pero fue un shock muy fuerte. Pablo sintió la muerte en ese momento, porque además sabía que había perseguido a Dios y le había fallado a Dios de una manera espantosa. Entonces, sí, por eso yo entiendo que Dios no nos lleva a ese choque, porque cosas cambian en nuestro cerebro y no está bien. O sea, no digamos, sí, no me importa qué pase, yo quiero ver al Señor. El Señor sabe, el Señor entiende y Él sabe que esto es mejor ir poco a poco. En todos nosotros, ir poco a poco. Y sí, me cuesta, sí le cuesta, pero usted siga adelante. No agarro el hábito de la lectura, usted esfuércese. ¿Por qué? Porque el cambio lo va a hacer el Espíritu Santo. Y no se va a dar cuenta qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Sabemos qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo, lo vemos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. El Espíritu Santo nos está formando a la imagen de Cristo. Esos son los dones, esos son los frutos, eso es lo que se forma en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las características de Cristo, son el carácter de Cristo. Eso lo está formando en nosotros. ¿Yo lo voy a ver? No. Se va a manifestar ya. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. De pronto voy a tener más paciencia, voy a tener más benignidad. Esas sí son las manifestaciones del Espíritu Santo. Voy a tener más paciencia, o sea, aunque me hagan mal, yo voy a estar más tranquilo. Pero ¿por qué no añoran eso? Voy a tener más templanza, o sea, voy a tener más autocontrol. ¿Se recuerdan que ese es el espíritu que nos ha dado el Señor? Espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio, dominarme a mí mismo. Puedo hablar muchísimo en lenguas.
Puedo decir que hago muchos milagros, pero ¿será que me domino a mí mismo? ¿Domino mi lengua? ¿Mi mente? ¿Mi corazón? Ese sí. Esas sí son manifestaciones del Espíritu Santo. Y ese sí es crecimiento espiritual. Y ese sí es desarrollo espiritual. Y bueno, o sea, si tiene experiencias con el Señor y el Espíritu Santo, enhorabuena, es algo bueno, maravilloso. Yo las he tenido. No las digo por qué, porque igual no son un show, no son un espectáculo. Y son cosas muy sobrecogedoras también que me han pasado a mí y son para mí. Pero eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Me refiero a cuál es la intención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que yo ame más, que tenga más paciencia, que tenga más gozo. Eso es lo que Él está formando en mí. Mi alma la está transformando en ese sentido. Que tenga más templanza, que la justicia y que la santidad de Cristo que Él me ha dado vivan más en mí. No es un evento, no es un espectáculo, como dije, no es una forma especial, no es con declaraciones, no es con decretos. Hay que tener cuidado con eso. No son declaraciones y decretos. Le podemos decir mil cosas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a obedecernos. Pero sí hay que tener fe. Entonces, hay que tener fe. Y es en lo que estamos trabajando. Esto no se va a saber inmediatamente. Esto es en lo que estamos trabajando. Y si digamos los hermanos en estas iglesias dicen, vaya, hablen lenguas y con eso ya va a empezar a manifestarse el Espíritu Santo, qué bueno fuera si en serio se empezara a manifestar el Espíritu Santo. Y hay poder, hay paz, hay gozo, hay templanza, hay seguridad, hay fortaleza en el corazón. Pero de nada le sirve hablar en lenguas, de nada le sirve, lo dice Pablo capítulo 13 de 1 Corintios, acuérdense.